Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un privilegio llegar hacia ustedes en este momento para compartir con ustedes el tema que se titula Crisis de Liderazgo. Así que quédate con nosotros para que juntos estudiemos esta lección del día de hoy. Muy bien, en la lección tiene como base el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. El versículo 1: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es interesante cuando usted analiza este versículo 1 del libro de Isaías capítulo 6, nos damos cuenta de que Israel estaba pasando en crisis de liderazgo, comenzando desde al gobierno y también llega hasta los hogares. Los hijos viven separados de sus padres. Por esa razón, y refleja también la sociedad esa crisis que hay en el hogar. Pero en el día de hoy no vamos a hablar crisis de familia, sino que vamos a hablar crisis de liderazgo. La lección que vamos a estudiar en el día de hoy tiene que ver con la situación que estaba pasando Judá, el pueblo de Dios en el pasado, que es interesante que nosotros analicemos esto. El versículo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué hace referencia al rey Usías? Vamos a conocer en el día de hoy un poquito acerca de la historia del rey Usías, quién fue, cómo fue su poderío como rey, qué éxito tuvo cuando él estuvo. Vamos a comenzar entonces la lección. Vamos a tener un poquito en contexto de la vida del rey Usías. Para eso vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer versículo 3. Dice lo siguiente, hablando del rey Usías. Bueno, el versículo 3 dice: de 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 17 años tenía Usías cuando comenzó a reinar. Jovencito. Pero si tú te das cuenta, si sigues leyendo el versículo 4 hasta el versículo 15 del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, te darás cuenta que él buscó a Jehová. El versículo 4 nos dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, dice versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El versículo 5 nos dice de que este rey fue un rey próspero. El rey Usías fue un rey próspero cuando buscó a Jehová. Pasaron los años, el joven rey fue creciendo, fue agarrando experiencia, pero sobre todo buscó a Jehová. Cuando llega a una edad muy ya maduro, nos relata en el versículo 16 del mismo capítulo 16, nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová, dice el versículo, para quemar incienso en el altar del incienso. ¡Wow! Este trabajo no era de cualquier persona, sino que era personas específicas. Dios había escogido personas especiales para poder hacer esta función, para poder ofrecer incienso ante el altar de Jehová, el altar del incienso. No era cualquier persona, era del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Pero sin embargo, este rey
Dice que cuando se enalteció su corazón, es interesante y cuando una persona va subiendo de posición, de unas responsabilidades, de cualquier tipo en la sociedad, llega a pensar que tiene todo el privilegio de hacer lo que se le da la gana, pero sin embargo no es así. No es así. Es interesante que hay tantas personas que empiezan abajo y cuando llegan arriba empiezan a maltratar todo tipo de personas, no respetan las personas, lo consideran como una persona inferior a él. En este caso, él no fue en contra de la gente, sino que directamente en contra de Dios mismo. Eso quiere decir que todo lo que había hecho Usías a los primeros años de su reinado lo echó por tierra. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que estaba haciendo estaba yendo por un camino equivocado y realmente el diablo estaba tomando control en su vida, en su mente, y lo estaba dominando. Y cuando el diablo comienza a tomar control en la vida del ser humano, no termina bien. Nadie ha terminado bien. Todas las personas bíblicas que cuando usted lee los relatos bíblicos que las personas empezaron a ir en contra, a vivir en contra de lo que Dios dice en su palabra, terminan totalmente mal. Inclusive terminan muertos. Y no solamente eso también, sino que van a perder la vida eterna cuando Cristo venga en gloria a llevar a sus hijos fieles y obedientes a sus palabras. Por esta razón nosotros tenemos que considerar bien este relato, el contexto de lo que está diciendo el libro de Isaías capítulo 6, donde habla de la muerte del rey. Y es interesante que como Dios hace que el profeta Isaías tenga un encuentro especial con él. Ahora, algo interesante es que debemos descubrir qué es lo que quería Dios enseñarle a el profeta y también al pueblo también, y para nosotros hoy en día también. Pero es interesante que cuando usted sigue leyendo el versículo 18 del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice, y se pusieron contra el rey Usías, a los sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijo de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Versículo sigue diciendo, sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20 dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Toda persona que sabiendo lo que está haciendo va en contra de Dios, va en contra de lo que Dios ha establecido, Dios toma realmente en serio esto. El rey Usías sabía que esto no debería de ser, pero cuando se dice la escritura, el versículo 16, que resalta el versículo, dice que se enalteció su corazón cuando él fue fuerte, cuando él se dio cuenta que él no necesitaba de nadie más, que pensaba que el éxito que él había tenido hasta en este momento era porque él lo luchó, era porque él lo consiguió, y no se dio cuenta que todo lo que había conseguido hasta este tiempo era porque Dios lo había prosperado. Pero entonces cuando usted lee el versículo 21, dice que así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El versículo 21 nos dice la triste historia de que el rey desde aquel día, cuando se enalteció su corazón, cuando se sintió fuerte, cuando él llegó a sentir que no necesitaba más de nadie, es cuando Dios lo humilló.
Ahí entonces nosotros regresamos en el libro de Isaías. Cuando usted entonces lee el libro de Isaías capítulo 6, te darás cuenta qué contraste hay entre el rey Usías con el profeta Isaías. El versículo 1 dice entonces, ahora teniendo el contexto del versículo, que la muerte de Usías, ¿cuál fue la causa? ¿Verdad? Vivió por muchos años, vivió leproso, por ensalzarse a él mismo. No sé si alguna vez tú has leído alguna vez o has escuchado o has leído la Biblia de que Jesús dijo en una ocasión, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Y es así la vida, inclusive en la sociedad, esto ocurre de esa manera. Pero entonces cuando usted lee el versículo 1, dice, en aquel año de Isaías capítulo 6, que murió el rey Usías, murió leproso, murió humillado, murió después de haberse sentido fuerte, el rey muere. Y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo que quiere demostrar Dios hasta este momento? Bueno, en el pasado, cuando un líder moría, inclusive en el día de hoy, imagínate tú un hogar que haya varios hijos, una familia, digamos, que tenga varios hijos, pero que el que tiene el control de la casa y la responsabilidad de traer a todo lo que necesita un hogar, él es el que trabaja y de repente fallece el padre, fallece digamos, el sacerdote del hogar, el que trae los alimentos. ¿Qué le ocurre a ese hogar? Bueno, realmente entra una crisis, realmente entra en una situación difícil. Para el pueblo en ese tiempo, todos los enemigos del pueblo de Dios en aquel tiempo que estaban esperando cómo destruir al pueblo de Dios, cómo tomar control sobre sus riquezas, cómo tomar control sobre su territorio, cuando se dieron cuenta de que el rey había muerto, entonces aprovecharon para poder invadir a la nación. Pero sin embargo, Dios, cuando me imagino yo, en la Biblia no lo dice acá, me imagino yo que el profeta Isaías estaba de cierta manera un poco preocupado. ¿Qué sería ahora de la nación después de que el rey haya muerto? Pero sin embargo, entra en visión, Dios le muestra. Aunque el mundo esté en crisis, aunque los gobernantes aparentemente están perdiendo el control de la situación en el mundo, sin embargo, Dios quiere decirte algo en este momento. Hasta este punto del estudio del día de hoy, quiere decirte de que Dios tiene el control de la cosa. Dios está en su trono, así como lo vio Isaías. Dios tiene el control de las cosas. Aunque las cosas parezcan que no, pero sin embargo tenemos que tener la confianza plena de que Dios tiene el control. El Dios nuestro que creemos nosotros, que la Biblia habla, Él tiene control de las cosas. Pero si usted lee el versículo 2, dice, por encima de Él, o sea, en esa visión que está viendo Isaías, por encima de Él había serafines, el que estaba en el trono, o sea, Dios. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Esto representa del gran respeto que tienen ellos a Dios, la gran solemnidad por la cual se comportan, se conducen esos personajes celestiales. Cuando un personaje, cuando se sintió fuerte, cuando él se sintió que ya tenía en sus manos el poder, ya tenía en sus manos el éxito, él se ensalzó a sí mismo y él desafió a Dios. Pero en el cielo, amigo, hermano, que tú me estás escuchando en este momento, en el cielo, note lo que sucede en el cielo. El 1, versículo 3 del libro de Isaías, capítulo 6, dice, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Los ángeles que están en el cielo, que están cerca del trono de Dios, saben perfectamente que toda la gloria lo merece solamente Dios. Ningún ser humano, por más exitosos que sea, en cualquier cosa que haga, toda la gloria le pertenece solamente a Dios. Continuemos con el versículo 4, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. O sea que Dios, cuando comienzan a hablar, ocurren estas escenas. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es interesante que cuando nosotros leemos este relato, que entre más cerca estemos de Dios, más nos damos cuenta de la condición por la cual nos encontramos. Y esa es la razón por la cual el ser humano necesita buscar de Dios, para que entienda la condición, para que sepa realmente la condición por la cual se encuentra. Pero es interesante que cuando nosotros leemos los versículos siguientes, nos damos cuenta de que el profeta dice, ay de mí, que ha visto, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero el versículo 6 dice, y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza. Note esto, tomando del altar con una tenaza, versículo 7. Y tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpiado tu pecado. Versículo 8 dice, después oí la voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, aquí envíame a mí. Cuando una persona tiene una experiencia especial con Dios, y se da cuenta del regalo que le brinda al ser humano, le da su perdón, le da su misericordia, su gracia, le prolonga la vida, se da cuenta de las grandes bendiciones que Dios derrama sobre la persona que reconoce que Él es Dios, que Él vino a morir por la humanidad, en caso de Isaías, y contrario de la mentalidad que tenía el rey. Cuando se da cuenta del regalo que recibió, Isaías, escuche, ¿a quién vamos a mandar? ¿A quién enviaremos para que lleve el mensaje a los pecadores, lleve el mensaje a las personas que están en rebelión contra la voluntad de Dios? Entonces Isaías dice, es aquí, envíame a mí. Es interesante que una persona que recibe, como ya dije, recibe la bendición de Dios, es imposible que él se quede con eso. Si sienten ese deseo en su corazón de compartir la palabra de Dios. Por esa razón yo estoy aquí también en este momento con ustedes, compartiendo la palabra de Dios con ustedes y decirles también que mi experiencia personal, no tengo tiempo para contarlo en este momento, pero mi experiencia me lleva a compartir la palabra de Dios con ustedes, para que ustedes conozcan, para que ustedes se den cuenta de la grandeza de la misericordia de nuestro Dios. Entonces Isaías se siente ahora con ese gozo, con ese deseo de compartir la palabra de Dios. El versículo 6, capítulo 6, versículo 8 del libro de Isaías, encontramos entonces que recibe la comisión. Después oí una gran voz del cielo que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí recibe la comisión, ahí recibe ese gozo de compartir la palabra de Dios con otros y para que reconozcan la condición por la cual se encuentra. Pero cuando llegamos al versículo 9 en adelante, 9 al 13, ahora vamos a leer de corrido, te darás cuenta de que a pesar de que Dios hace todo el esfuerzo posible para poder llevar su palabra de amonestación a la humanidad, al hombre que no quiere saber nada de Dios, al hombre que le está dando la espalda a Dios, noten lo que sucede en los versículos siguientes. Vamos a comenzar ahora de corrido, el versículo 9 al 13. Dice, y dijo,
anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, Jehová le dice a Isaías, engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Note esto. ¿Quién había recibido la sanidad? Isaías. Pero ahora le dice, vas a ir, llevar estas buenas nuevas a estos pecadores, pero yo te voy a dar la noticia, que ellos no te van a escuchar. Note esto. Versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿hasta cuándo van a ser rebeldes? ¿Hasta cuándo yo voy a llevar este mensaje? Versículo dice, y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tienda esté hecha un desierto. Esa es una amonestación, ¿ok? De Dios. Versículo 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Cuándo es que ocurre esto? ¿Cuándo es que Dios realmente los iba a echar? Cuando su presencia, ¿verdad?, se iba a retirar en medio del pueblo. Eso es lo que ocurre. ¿Cuándo es que vienen problemas en la vida del ser humano? Cuando una vez tú, habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo estado en la presencia de Dios, y cuando tú abandonas a Dios, cuando tú prefieres las cosas del mundo, los placeres de esta vida pasajera, llega un momento que viene la desgracia, viene la soledad, viene todo lo que está diciendo el versículo, ¿verdad? Hay vacío en el corazón del hombre. Entonces empieza a llenar eso, ¿verdad?, el corazón de una persona que está sin Dios, para tratar de satisfacer su deseo, para tratar de buscar felicidad. Pero tarde que temprano, todo lo que el hombre trata de llenarlo en lugar de Dios, termina autodestruyéndolo. Pero dice el versículo 13, entonces dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún quede el tronco, así será el trono, la simiente santa. Qué interesante que este relato de la lección que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy, nos damos cuenta de que Dios manda la palabra, manda personas, busca la manera. Hay un versículo que lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en el pasado, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Yo te pregunto en este momento, cuando tú estás escuchando esta reflexión, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? ¿De qué manera Dios te ha hablado? ¿Ya te diste cuenta o no te has dado cuenta todavía? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ok? Hay que poner atención cuando Dios nos habla. Y Dios nos habla, según Hebreos, de una o de otra manera. A través de un video, a través de un cristiano que Dios te pone al lado tuyo en el trabajo, donde quiera, a través de su testimonio, a través de su manera de comportarse, qué come, qué no come, todo. Dios te está llamando en este momento. Por eso, yo quiero hacerte una invitación. Que no te ocurra lo mismo que le ocurrió a este pueblo, que dice que Dios mandó a Isaías, el profeta, pero les dice, déjame darte una noticia, Isaías. Ellos no te van a escuchar. Pero no te preocupes. En otros relatos de la Biblia, por ejemplo, como referencia, en el caso de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, mira, tú vas a predicar, similar a lo que le está diciendo Isaías, Jehová. Le dice, vas a hablarles a esta gente, pero no te están rechazando a ti, me van a rechazar a mí. O sea, lo que te están haciendo a ti no es a ti, sino que a mí. El rechazo es a mí.
Por eso yo te invito en este momento para que reflexiones. Dios nos habla de una de otra manera. Dios quiere que seamos incienso, aroma grato en su presencia cuando reconocemos que somos pecadores. Y Dios purifica nuestros labios, así como la experiencia de Isaías. Pero si una persona se ensalza, se glorifica, así como el caso del rey Usías, ¿sabe lo que hace Dios? Finalmente lo humilla. Su protección se ha quitado de la persona, entonces viene la enfermedad. Y imagínate, este rey, dice, comenzamos con el versículo 1, dice que en el año que murió el rey Usías. Note el versículo. ¿Cómo murió Usías? Leproso. ¿Por qué se enfermó de lepra? Por rebeldía en contra de Dios. Por querer tomar un lugar que no le pertenece. Yo te invito para que tú y yo seamos humildes, donde quiera que nos encontremos, y podamos tener siempre temor de Dios. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración al terminar esta reflexión en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos porque a través de esta historia, de este rey y este profeta, nos enseña, Señor, que quieres alcanzarnos. Quieres que nos demos cuenta de la condición por la que nos encontramos. En este momento yo quiero pedirte por mis amigos que están escuchándote en este momento, por medio de tu palabra. Toca sus corazones, ayúdeles. Yo no sé qué necesidad hay en sus vidas en este momento, pero sea lo que fuere, obra en favor de ellos. Sobre todas las cosas, Señor, dale la sanidad que merecen, la sanidad espiritual. Pon tus brasas, Señor, en sus labios, para que ellos se conviertan también como incienso agradable en tu presencia y puedan también hacer la misma obra que hizo, Señor, el profeta Isaías, y fue y les habló a otros de tu amor y de tu misericordia. Gracias por escucharnos en esta hora. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.